Muchas gracias, señor Ledesma. Yo diría que esta es la iniciativa de la prueba del algodón. Sin más, hace un año se presentó la iniciativa, votaron en contra algunos grupos parlamentarios con diferentes argumentos, efectivamente. Después ha ido pasando el tiempo. En la ponencia especial de seguimiento de derecho foral, por allí han pasado muchos expertos, personas, asociaciones que han hablado de diferentes cosas, pero en concreto sobre el tema de la figura del coordinador o coordinadora de parentalidad. Y pues los diferentes grupos también hemos opinado en ese foro, hemos preguntado, hemos pedido aclaraciones, etcétera, etcétera. Y hemos visto diferentes iniciativas que hay en distintos territorios con algunos matices diferentes, pero en definitiva, en todos los casos han sido experiencias y están siendo experiencias valoradas muy positivamente. La iniciativa aquí no salió. Han nombrado ustedes que recientemente hubo un congreso sobre esta cuestión en la que estuvimos, excepto el grupo mixto, que ellos mismos reconocieron que por error a la salida dijeron eso, que no habían sido invitados, es así. Pero todos nos posicionamos a favor, entiendo yo, que con algunas dudas que plantearon algunas personas es verdad, pero yo creo que fue una opinión favorable de todos. Así lo interpreté yo, y creo que quienes estaban allí también lo pudieron interpretar así. Con lo cual, incluso se habló de la posibilidad, usted dijo, señor Ledesma, volveré a presentar la iniciativa. Es más, alguien le sugirió incluso que la hubiésemos presentado todos conjuntamente, que hubiera sido también una buena idea. Con lo cual, yo, que soy un poco ingenua para estas cosas, yo pensaba que la íbamos a aprobar todos por unanimidad. Porque no estamos hablando de custodia compartida, en absoluto. Estamos hablando de coordinador de parentalidad, de una figura que yo solo le encuentro beneficios. Y a mí no ha habido ni una sola persona que me haya dicho que puede ser perjudicial para nada. Entonces, lo hacemos al revés, decimos, ¿y por qué no? Pero en casos de rupturas, ¿con custodia compartida o sin custodia compartida? ¿No nos podemos poner todos de acuerdo aquí en que los diferentes grupos políticos, los poderes públicos, quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, no podemos estar todos de acuerdo en que tenemos que, 1, procurar el bienestar de los menores y 2, procurar que se eviten los conflictos y que se promuevan los acuerdos en las relaciones personales entre la gente, entre las parejas, entre las familias, ¿sí o no? Si alguien dice lo contrario, por tanto, están diciendo los propios jueces. Para nosotros es una figura importante que nos ayuda en la ejecución de las sentencias cuando hay una alta conflictividad, que es verdad que son custodias no compartidas, sino conflictivas. Decía la señora Lukin que son muy conflictivas las custodias compartidas cuando no hay acuerdo. ¿Y las individuales cuando tampoco hay acuerdo? ¿Esas no son conflictivas? O yo creo que igual de conflictivas. O no son conflictivas las que son individuales sin acuerdo, porque hay individuales con acuerdo. Y cuando son individuales sin acuerdo, también son conflictivas, Con lo cual, una figura que haga ese proceso de acompañamiento para ayudar, sobre todo pensando en los menores y también pensando en los adultos, que pueden ser hombre y mujer, o dos mujeres o dos hombres, pensando en el bien de los niños y de los progenitores, que les acompañe en ese proceso, que muchas veces hay una carga emocional muy complicada y muy negativa que hace que todo sea más conflictivo. Es más, esa figura yo creo que no solamente tiene que estar una vez que se ha llegado a ese punto, es que en algún sitio nos han hablado de otra figura que a mí me parece muy interesante, que le han llamado orientador, ya no coordinador, sino orientador de parentalidad, que les ayuda en el proceso previo cuando se inicia una ruptura a intentar hacer las cosas un poco mejor. A mí díganme ustedes si no, en una sociedad desarrollada no puede hacer bien una figura que ayude a las parejas cuando están en un proceso de ruptura a hacer mejor las cosas, a velar por el interés del menor y a que efectivamente después se pueda garantizar que la convivencia y que las relaciones son más o menos aceptables, sea con una individual o sea con una compartida. Pero si quiero hablar de custodia compartida, también, señora Lukin, yo ya sé su opinión. Pero como partido político es que usted aquí ha hecho una asociación de ideas poco menos que custodia compartida es igual a violencia, asesinatos, no sé cuántas cosas, madre mía. O sea, es que… pero es que eso en absoluto es así. Miren si no es así, señorías, que como aquí alguien hay que guarda la memoria de algunas cosas, porque muchos de ustedes no estaban en el debate de la custodia compartida. Muchos de ustedes a lo mejor no lo vivieron en primera fila y muchos de ustedes no tienen por qué saber esto. Pues yo lo voy a decir para recordarlo, por si mañana me voy de aquí, para que se quede en la Cámara esta información viva en la memoria de muchos. Les cuento yo
2008, para las elecciones generales de 2008, Izquierda Unida presentó ante los medios de comunicación que en ese programa electoral se hablaba de que proponía la custodia compartida de forma preferente, tal cual. Izquierda Unida propuso hoy reformar los artículos del Código Civil que regulan la guarda y custodia de los menores tras la separación de los progenitores para establecer como modelo general y preferente la custodia compartida de los hijos ejercida de forma alterna. La custodia compartida, eso sí, no sería aplicable en aquellos casos excepcionales en que perjudique objetivamente el interés del menor. Señala el programa electoral. Si entonces era bueno, díganme ustedes por qué después es malo. Gracias.